Las formas en el Lunaverse. ¿Qué significan? El día de hoy les traigo una teoría acerca de Luna en la que les plantearé la importancia de la geometría sagrada en el Lunaverse. Para empezar, quiero recordarles que cada una de las chicas de Luna cuenta con una forma geométrica representativa. Luna 1/3, un cuadrado; Hyojin, un rectángulo torcido, como si un cuadrado estuviese alterado; Oda Circle con un círculo; y YYXY con triángulos. La geometría sagrada es un sistema de creencias que estudia formas, patrones y proporciones geométricas consideradas sagradas, divinas o fundamentales en la creación del universo. Se considera que estas formas geométricas poseen un significado espiritual y energético, reflejando la estructura del cosmos, la naturaleza y el ser humano. La geometría sagrada se basa en la idea de que ciertos patrones, proporciones y formas geométricas tienen un significado espiritual o simbólico profundo. En este video me gustaría centrarme en las figuras que hemos mencionado anteriormente y lo que significan. El triángulo representa Trinidad y equilibrio; el círculo, lo eterno y lo infinito; el cuadrado, la materia, la estabilidad y el plano físico. De forma similar, en el Lunaverse tenemos estas figuras presentes en representación de cada integrante, correspondiendo al plano en el que se encuentran. Pero de estas figuras tenemos dos que se destacan por ser diferentes del resto: Hyojin y Gowon. Hemos hablado sobre cómo el triángulo representa la Trinidad y el equilibrio, y curiosamente uno de estos cuatro triángulos, no tres, que representan a Eden, se encuentra invertido, el de Gowon. Un triángulo, de la forma en que lo conocemos, apuntando hacia arriba, simboliza la energía masculina según el simbolismo tradicional. Un triángulo invertido, en cambio, representa aquella energía femenina y la fertilidad. Sin embargo, es importante entender que la formación de triángulo, triángulo, triángulo invertido, triángulo es claramente un juego con el nombre de esta subunidad, YYXY, siendo este triángulo invertido, Gowon, la X de YYXY, que ya hemos mencionado es esta secuencia de ADN que tienen las chicas. El enfoque hacia este integrante creo que marca una diferencia con el resto de sus compañeras de subunidad. ¿Qué nos querrá decir? El último caso que me gustaría hablar es el de Hyojin. Se nos ha dejado claro que esta integrante procede del plano de la Tierra, por lo cual su figura representativa debería ser un cuadrado, ¿verdad? Bueno, no. Su figura es un cuadrado o rectángulo torcido, pero ¿qué significa esto? A primera vista pensaríamos que el estado de Hyojin al escapar de la Tierra fue modificado. Su cuadrado perfecto ahora se encuentra torcido. Esto no es algo necesariamente malo, ya que el cuadrado, que simboliza a lo estático, firme y controlado, al deformarse simboliza una identidad que, valga la redundancia, se transforma y que rompe con lo establecido. Al viajar de la Tierra al gran bosque del Lunaverse, Hyojin ya no es más un cuadrado, sino un rectángulo torcido, simbolizando que algo ha empezado a cambiar en ella. Y con este concepto me gustaría que tengamos en cuenta esta idea: las formas de las chicas son mutables, no son siempre iguales. Fue Platón quien estudió por primera vez los poliedros convexos, a quienes hoy en día conocemos como sólidos platónicos o regulares. Se llaman así puesto que todas sus caras son polígonos regulares iguales entre sí, y en que todos los ángulos sólidos son iguales. En palabras más sencillas, todas sus caras son iguales. También se conocen como cuerpos cósmicos, sólidos, pitagóricos, poliedros platónicos o, sobre la base de propiedades geométricas, poliedros regulares convexos. Para Platón hay 5 sólidos tridimensionales de aristas, ángulos y caras iguales. Estos son el tetraedro, que representa el fuego; el cubo, que representa la tierra; el octaedro, que representa al aire; el icosaedro, que representa al agua; y tenemos por último el dodecaedro, que representa al éter o el akaya. Estos términos en sánscrito, la lengua clásica de la India, significan espacio o cielo. De hecho, Platón presenta esto en un escrito llamado Timeo y nos cuenta que la quinta combinación de estos poliedros le sirvió a Dios para trazar un mapa de todo el universo. Para sorpresa mía, cuando estaba investigando, este poliedro no era más y menos que el dodecaedro. Este se caracteriza por tener 12 lados iguales, por lo cual se me hizo imposible no vincularlo con las 12 integrantes de Luna. No creo que sea casualidad que el mismo simbolice al espacio o cielo, y que la unión de las 12 chicas en High High nos apunten a esta ascensión de las mismas.
Investigando por las vastas olas del internet, di con el posteo del usuario Representative-AD403 en el subreddit de Luna. Esta teoría se titula Advertencia de spoilers, teoría de formas centradas en el círculo de Oday Circle de Luna, de la era Why Not, una teoría larga y seria de mi parte. El posteo comienza con un link directo a otra teoría de varios años antes de la del OP en este post, perteneciente a Amino, Representative, el OP de Reddit, y a quien nos vamos a dirigir de esta forma de ahora en más en el video, nos relata cómo el usuario Mobius de Amino habría teorizado que las formas de las integrantes de Luna corresponden a los estudios de Bruno Munari sobre casos visuales bajo el nombre de cuadrado, círculo, triángulo. Bruno Munari fue un diseñador, artista, escritor e inventor italiano, considerado uno de los grandes pioneros del diseño y la comunicación visual del siglo XX. Su trabajo abarcó múltiples disciplinas, desde la pintura y el diseño gráfico hasta la pedagogía, la escultura y los libros infantiles. En su posteo titulado únicamente como Formas, el usuario Mobius dice lo siguiente: a principios de los años 60, Bruno Munari publicó sus primeros estudios sobre las formas, círculo, cuadrado y una década más tarde, triángulo, usando ejemplos de la antigua Grecia y Egipto, así como trabajos de Buckminster Fuller, Le Corbusier y Álvaro Aalto. Munari le da a estas tres figuras cualidades específicas. El círculo se relaciona con lo divino, el cuadrado significa seguridad y encierro, y el triángulo es una llave de conexión para los diseñadores. Ante estas afirmaciones, OP nos cuenta que tiene sentido que la historia de Luna One Third esté centrada en romper la rutina cotidiana y normalidad de sus vidas en la Tierra, romper con ese cuadrado que les impide ir más allá. Por otro lado, a Oday Circle y lo divino lo vincula con las habilidades fuera de este mundo que posee esta subunidad. Y finalmente menciona que YYXY es la unidad que más ha conectado al resto de subunidades. Volvamos entonces al posteo de Representative. El OP original nos cuenta cómo esta teoría de Mobius, el usuario de Amino, fue en respuesta a una imagen de las formas de las chicas que Jaden Young habría posteado en su momento, y nos hace ver cómo estas formas también están presentes en el logo Orbit, que es el mismo que hice en la outro del canal por si no lo sabían, y es ante todo esto que nos plantea cómo en Why Not, un MV que aún tenemos por analizar, las formas de las chicas se ven modificadas. Menciona explícitamente la siguiente línea de Kim Lee: también sobre cómo Cherry está en un espejo cuadrado en vez de uno redondo, como vimos en Love Cherry Motion, y cómo Shinsoul está en una cabina telefónica rectangular. Y de forma bastante interesante, Shinsoul es la única que pudo utilizar su Odd Eye en este videoclip. Hemos visto con anterioridad este motivo de estar atrapada en un cuadrado, primero con Shinsoul en Singing in the Rain, tanto en la coreografía como dentro de la pecera en la que la vemos, y en esta sección me gustaría añadir parte de la coreografía de Hi Hi, donde vemos este mismo movimiento con Heejin. De cualquier forma, OP nos cuenta que esto es posible gracias a que lo que atrapa a Shinsoul no es un cuadrado, sino un rectángulo. E incluso nos une esto con Hyojin, la única integrante de la Tierra que parece no estar limitada por este plano. Y también en este MV vemos otros cambios de figuras con Heejin y un triángulo y Hyunjin con un círculo. Representative menciona al final de su teoría que estos cambios de figuras en representación de las integrantes son causados por una fuerza antagónica en el Lunaverse. Esta figura cree que es Dios en este universo y quien controla Eden, teoría a la cual puedo llegar a suscribir porque es muy probable que sea la misma madre que vemos en la historia de Artemis. Entonces, ¿qué les parece esta teoría? Creo que es muy interesante pensar el concepto de geometría sagrada aplicado al Lunaverse, y varias teorías de otros usuarios que visitamos en este video fueron de gran importancia para entender aún más los significados de las mismas. ¿Ustedes qué piensan? Dicho esto, espero les haya gustado este video analizando las figuras de Luna. Me gustaría leer sus opiniones en los comentarios y teorías si es que las tienen. No se olviden de darle like si les gustó el video y activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de cuando subo un nuevo video. Y no se olviden de comentar para ayudar al canal a llegar a más personas. Nos vemos en la próxima.